estuvimos más temprano con el jefe estratégico de la campaña de Janet Jara, el senador comunista Daniel Núñez, y a esta hora ha tenido la gentileza de llegar hasta los estudios de Radio ADN la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Ruth, bienvenida. Buenos días y felicidades por el triunfo. Hola, muchas gracias y disculpen la espera, pero estaba equivocada de portón. A esta hora... Lo importante es que aquí estamos. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, ya decía Mauricio Bustamante, un partido al que va a renunciar el presidente electo. Partamos por ahí. Así es, efectivamente, esto es una conversación que partió el 2021. De hecho, él hace el gesto en esa oportunidad cuando pasa segunda vuelta de entregar su piochita a quien era el presidente en ese minuto del partido, porque ya se había conversado de eventualmente de ganar esa segunda vuelta, dejar la militancia por un tema de representar a todos los chilenos, que sientan que finalmente, más allá de este bonito 58% que votó por él, que todos los chilenos se sientan representados por él como presidente y más allá, ¿cierto?, de una militancia política. Obviamente su corazón va a seguir siendo siempre republicano porque tú no dejas tus principios y tus valores de lado, pero sí en un gesto de unidad y de servicio a todos los chilenos, más allá, como les decía, de haber votado o no por él. ¿Es cierto esto que se piensa ir a vivir a La Moneda? Hay distintas tesis. Pero usted que ha sido parte de la campaña, está cerca de él, ¿lo han conversado? Han habido distintas conversaciones, pero sin duda desde hoy día todas esas conversaciones van a ser mucho más serias, ya teniendo la certeza, digamos, de que es el presidente electo, y tomar las mejores decisiones pensando en lo que significan, lo conversábamos en tras bambalinas, los traslados, el tener servicios de urgencia. Claro, porque él vive en la zona de Buin, en Paine, digamos, a unos 40 minutos al sur del centro, al sur de su y trabajo. Dependiendo del horario, porque si está en horario punta, la verdad es que llegar es bien difícil. Bueno, ahora va a tener comitiva, digamos, ya sí, que despeje el camino, claro, pero de todas en maneras... esas conversaciones previas que hoy día toman un grado de seriedad distinto, ¿está el vivir en La Moneda? ¿Estuvo y ha estado? No, más que vivir en La Moneda, quizás vivir en un lugar que sea más cercano, más de fácil acceso. Hay que evaluar, digamos, cuál es la Palacio de La Moneda. Cuál es la mejor decisión. Ahí el presidente electo tomará aquella decisión junto a su familia. Acordémonos que él tiene además una familia, bueno, ya no todos los niños viven con él, claro. Sí, efectivamente, tiene solo uno que está en cuarto medio, que ya salió de cuarto medio, los demás están en la universidad, por lo tanto están más cerca de la zona urbana. Uh-huh. Ya, no va a vivir en La Moneda entonces. No, yo eso no lo puedo descartar. No, ya, pero no apareció en las conversaciones que hoy día son más serias. No, porque eso es algo que, como les digo, a partir de hoy día ya cobran mucha más relevancia, digamos, cuál va a ser el lugar donde va a vivir el presidente junto a el presidente electo junto a nuestra primera dama electa. La figura de la primera dama se retoma tal como ocurría hasta el gobierno anterior, ¿no? El gobierno Yo creo que esto abre una oportunidad de hacer quizás unos cambios en la institucionalidad de la primera dama, porque como se disolvió completamente, se cambiaron las funciones, se repartieron en distintos ministerios, direcciones, creo que hay una oportunidad para restablecer la figura, ¿cierto? Pero además con funciones distintas que estén más a la actualidad de lo que significa, ¿cierto?, el desarrollo cultural de nuestro país. Ruth Hurtado, ¿qué vamos a empezar a ver hoy del despliegue del presidente electo? Y se lo pregunto a partir del discurso de anoche, que ha sido bien cuestionado por ser un discurso largo, pero que en el fondo busca instalar por parte de José Antonio Kast una baja, en buen chileno, poner un freno de mano, si se quiere, porque empieza a hablar del tema de las urgencias, le habla a sus adherentes y les dice: pídanos energía, no nos pidan milagros, los cambios no se producen en un solo día, pero eso parece contradictorio con un José Antonio Kast candidato que lo que prometía era urgencia, cambiar el actual gobierno, sí, un gobierno de emergencia. No hay ninguna contradicción porque en cada uno de los debates o entrevistas, tanto Arturo, el mismo presidente electo o yo, que nos tocaba hacer más vocería, decíamos, nosotros no vamos a llegar con una varita mágica y lo advertimos muchas veces, esto va a ser difícil. De hecho, él en el último debate lo dijo, no va a ser fácil, y ahí le vamos a pedir la comprensión. Pero él le ha puesto plazo a los migrantes, por ejemplo, hablaba de 100 días, le ha puesto plazo a Nicolás Maduro. A todos los chilenos, en que obviamente tenemos el
del crimen organizado instalado en nuestro país, y para aquellos que negaban que teníamos al Tren de Aragua hace un par de años atrás nomás, que hoy día, bueno, el subsecretario está cumpliendo medidas cautelares, la verdad es que eso no es una solución que vayamos a tener de un día para otro. No vamos a eliminar la lista de espera de un día para otro, pero sí venimos trabajando hace mucho tiempo en cómo hacerlo. Ya, pero cuando el presidente electo, antes de serlo como candidato, en los últimos días de candidato pone plazos de 100 días a los migrantes irregulares, les quedan 100 días para salir del país. Eso se mantiene. De manera voluntaria. Ya, de manera voluntaria. Pero, Siempre pero eso se sí. mantiene. Se mantiene, tienen que obviamente se mantiene. Ya. O sea, cuando le ponen a Nicolás decir. Maduro 82 días le quedan al presidente venezolano. No dijo le quedan 82 días. 92 pero, en ese minuto. No. De hecho dijo yo espero que cuando yo asuma, no dijo eso. Dijo yo espero que cuando yo asuma él ya no esté en el poder. Eso fue lo que él señaló. Y eso de hecho lo esperamos nosotros y con muchas más ansias que nosotros los venezolanos. Es ponerle presión y decirle, mire, en 92 días más va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU, Efectivamente, un cambio de actitud, pero no que le quedan 92 días. Okay. Sí, es diferente. Ruth Hurtado, ¿cómo se conforma el equipo de colaboradores del presidente electo? ¿Es él, es el Partido Republicano que va a invitar puntualmente a algunas personas? ¿Se le pide a los partidos que apoyaron al candidato en segunda vuelta que ofrezcan nombres, que propongan nombres? ¿Cómo va a ser en la práctica la conformación, por ejemplo, de un nuevo gabinete? Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, más de un año, con distintas comisiones, en este último periodo con 15 comisiones y con una composición bastante pluralista, no solamente con personas militantes del Partido Republicano, sino que también con algunas personas ligadas a Chile Vamos, algunos independientes independientes más liberales como Iván Pouge, por ejemplo, y otros, y eso se va a seguir manteniendo y lo hemos dicho también, José Antonio lo ha señalado, que este va a ser un gobierno de unidad en el que nosotros esperamos más que decir somos una gran coalición, es decir, queremos tener a los mejores y eso significa que más allá de su pertenencia de militancia, que sean buenas personas en lo técnico, en lo político y que además tengan mucha afinidad y conexión con lo que nosotros proponemos en estos pilares, ¿cierto?, de gobernabilidad que entregamos en previo, digamos, a la inscripción. ¿Esos nombres los vamos a conocer pronto en el sentido del gobierno de emergencia, de esta urgencia que él mismo planteó en la campaña o se va a esperar a fines de enero, comienzos de febrero, como ocurrió en gobiernos anteriores? Van a haber nominaciones bastante, no sé si decir bastante rápidas, porque hoy día parten las conversaciones, de hecho, con los presidentes de partido. Hoy día en la primera reunión formal donde van a estar todos reunidos, nos hemos reunido con ellos, pero de manera separada, hemos recibido ya algunas propuestas. Todos reunidos de socialcristianos hasta todos los partidos de Chile Vamos. Esa es la composición de la... No, todos los partidos de oposición que nos estuvieron apoyando. En eso nosotros, ayer José Antonio lo decía, nosotros, demócratas, amarillos, para nosotros también han sido relevantes en el apoyo. Creo que este 58% no se hubiera logrado sin tener primero un buen plan de gobierno, con estos pilares muy conectados con lo que significan las urgencias de los chilenos, pero también con este abanico mucho más amplio de manera política, en donde más allá de las diferencias que tengamos en algunas materias, nos hemos reunido y unido en lo que realmente nos une, poniendo a los chilenos en el centro, que es materia de seguridad, crecimiento económico, desempleo, todo lo que tiene que ver con temas económicos, de desarrollo económico del país, pero también con estas urgencias sociales que hoy día no pueden seguir esperando, que son salud, educación y vivienda, que son lo que más les duele hoy día a los chilenos, no tener su casa propia, el no poder hacer familia en su casa propia. Pero por eso mismo esos equipos comienzan a trabajar desde ya, o sea, ¿debiéramos conocer los primeros nombres ahora mismo en diciembre? Sí. O sea, ¿en diciembre debiera estar la conformación del nuevo gabinete? No, los que lo que pasa es que tenemos que distinguir, como diríamos en jerga legal, hay que distinguir los equipos de trabajo, que una cosa son los que están colaborando, hay equipos que nos están entregando insumos, que están entregando todo el desarrollo del plan estratégico, digamos, que tenemos, el plan 90, y por otro lado son la nominación de los gabinetes. Y en eso
probablemente tengamos noticias, no sé, antes de la quincena de enero, en algunos cargos que son más importantes y que se necesitan tener nombrados desde antes por la envergadura del traspaso de Interior, por ejemplo. Interior, Hacienda, que son súper claves, digamos, en todo este proceso. Ruth. Por lo tanto, ahí necesitamos que sea, ojalá, antes de enero para empezar, ¿cierto?, a trabajar en cuáles van a ser nuestras primeras medidas de los primeros 90 días de gobierno. Estamos conversando con Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano. Ruth, algo dibujaba ahí en la conversación, pero para usted, ¿qué es hoy día el 58% que apoyó a Kast? ¿Cómo está compuesto ese 58%? Porque ayer entre los análisis se decía que hay un buen porcentaje de esa votación que es anti el otro candidato, en el caso de José Antonio Kast y en el caso de Jara, por supuesto, ¿no? Que hay mucho porcentaje del que votó en contra del otro, más que a favor de lo programático y de las propuestas programáticas del propio candidato, en este caso del presidente electo. ¿Qué es para usted hoy día el 58%? ¿Cómo se compone ese 58% que saca a José Antonio Kast, lo saca como ganador de la segunda vuelta? Este 58% se transforma o se traduce en esperanza. En que vieron los chilenos esperanza en José Antonio Kast, en poder dar un combate frontal al narcotráfico, al crimen organizado. Hoy día, cuando a nosotros nos toca recorrer Chile, en mi caso me toca mucho viajar a distintas regiones, cuando tú hablas con las personas y te dicen... obviamente la seguridad es como el primer elemento que todos quieren mejorar, pero varios te dicen, yo quiero ese Chile antiguo donde podíamos estar en la calle esta tarde, donde la pelota se quedaba y nadie te la robaba, donde mis niños estaban seguros en la plaza. Pero políticamente están los partidos de la oposición, están los votos de Franco Parisi como para poder pensar en una Es que los coalición. votos no son de nadie. Yo creo que en eso también han utilizado mal el concepto, porque los votantes no son cosas, no son objetos ni de uno ni de otro, no son ni fachos ni comunachos, son chilenos que esperaban tener un presidente que haga los cambios que hoy día Chile necesita. Y en esa línea pudimos llegar, a pesar de todas las mentiras, de que íbamos a terminar con la PGU, le faltó decir que íbamos a terminar con la chicha y la empanada, digamos, pero llegar al corazón de los chilenos, la conexión que logra José Antonio en la calle de verdad es súper distinta a lo que muestran los medios. Muchas veces nos muestran como lejanos, nos cuelgan etiquetas, que somos anti esto, anti lo otro, y la verdad es que cuando nosotros estamos en terreno vemos una realidad completamente distinta. Por eso a mí ayer en la mañana, cuando me preguntaron a las 8:30 de la mañana cuando fui a votar cuál va a ser el porcentaje de José Antonio, yo dije un 58%, porque lo sentíamos en la calle más que lo que nos mostraban las encuestas. O sea, ¿no le sorprendió el resultado a usted? A mí no me sorprendió el resultado. Oiga, es como el 62% del rechazo en el proceso. O sea, para mí fue un segundo triunfo. Yo fui convencional en ese en el circo constituyente, en la farra constituyente, y ver anoche que fue un resultado más o menos similar, en una situación más o menos similar, con dos proyectos políticos completamente distintos, donde uno promovía, cierto, el cambio, como es José Antonio, y otro perpetuar el mal gobierno en el cual estamos atravesando estos últimos años, y quizás agudizar la crisis por la cual estamos enfrentando en materia de seguridad, de desempleo, de crecimiento económico, desarrollo cultural, incluso en nuestro país, de violencia hacia las mujeres. En este gobierno es donde la violencia, las BIF, digamos, han crecido mucho más, cuando llegaron ellos diciendo que eran un gobierno feminista, y donde el desempleo de las mujeres es donde más ha crecido, incluso la informalidad de las mujeres. Entonces, para nosotros, el resultado de ayer es muestra de un Chile que quiere un cambio, y que no quiere un cambio superficial, sino que más bien quiere cambios reales, y de alguien que además les da confianza porque se ha venido preparando hace bastante tiempo para poder ser el presidente electo que hoy día es. Ruth, ¿alcanzó a ver los mensajes internacionales? Entiendo que lo llamó el presidente del Perú, el presidente de Argentina. Veía esta mañana el mensaje de la presidenta Meloni en Italia, de Macron de Francia, Pedro Sánchez de España. ¿Vio los saludos?
Vi algunos, pero el que más me sorprendió fue el del presidente Petro. Creo que de eso le quería preguntar, porque la odiosidad del presidente, el desear mal y no bien, la verdad es que es preocupante ver de eso un mandatario, digamos, que hable con el odio, con el resentimiento que escribió ayer en redes sociales. Hasta esta misma mañana, el presidente de Colombia dice: el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi o a un hijo de un nazi, son la muerte en el ser humano. Declaraciones de esta naturaleza del presidente de un país latinoamericano, ¿da como para revisar las relaciones con ellos? No, yo creo que tenemos que avanzar, ojalá mejorar este tipo de relaciones, pero creo que da cuenta de el avance de la izquierda radical, en cómo ellos creen tener la verdad en todo, en cómo denostan, en cómo insultan a quien no piensa igual a ellos, y además un presidente como él, digamos, con los antecedentes que tiene, no sé si sea tan meritorio muchas veces escuchar este tipo de consignas que más bien parecen sacadas del marxismo mucho más radical o de historias que han traído tanta desgracia a nuestro país. Entonces creo que, o sea, no a nuestro país, sino que en el mundo, y un país que además tiene el flagelo del narcotráfico, del crimen organizado creciente cada vez más, y no ha hecho nada, digamos, para tener a su país más seguro y en una mejor convivencia social. Rodolfo Hurtado, no se nos puede quedar en el tintero el tema de la economía, que es también uno de los grandes compromisos, uno de los ejes de trabajo en la campaña de José Antonio Kast, hoy día presidente electo. En los últimos días de campaña se habló, entre otras cosas, de un choque económico. Hubo una cierta controversia a propósito de los dichos del senador electo de la Araucanía, Rodolfo Carter, en relación a que republicanos y el presidente no explicitaba cómo iba a ser el recorte fiscal de los 6.000 millones de dólares, porque si no tendría la calle incendiada. ¿Qué decimos de eso? Primero, ¿qué es el choque económico? ¿A qué se refiere y cuándo deberíamos tener detalles de aquello? Lo mismo que el recorte de los 6.000 millones. Sí, ya van a tener ya más detalles. Eso está muy anclado y muy bien trabajado en el equipo que está encabezando Bernardo Fontaine. ¿Chile necesita un choque económico al estilo Argentina, por ejemplo? No sé si al estilo Argentina, porque somos Chile, tenemos realidades distintas. ¿A qué se refieren con un choque económico? Por ejemplo, a tener medidas en materia tributaria, en materia de permiso. Necesitamos tener inversión en nuestro país si queremos que el país crezca y que podamos cumplir, ¿cierto?, con todo lo que ya está aprobado, porque nosotros en eso hemos sido muy claros en decir que los derechos sociales, que los derechos adquiridos, además que están protegidos, ¿cierto?, no son meras expectativas, van a estar protegidos y no van a ser tocados en este gobierno. Se ha querido instalar que nosotros vamos a hacer recortes, como decía anteriormente, en la PGU, que la íbamos a terminar. Nosotros en lo que teníamos diferencia era en cómo se financiaba, en cómo se financia la PGU con este préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado, pero distinto es decir que la queríamos eliminar, por ejemplo. Uno de los primeros proyectos a presentar va a ser entonces una reforma tributaria. ¿Cómo se enfrenta a este elemento? No, hay cosas que tú puedes hacer en materia administrativa, tomar decisiones administrativas respecto a cómo se financian ciertas cosas, en poder recortar, digamos, personal para no duplicar ciertas reparticiones, porque hoy día tenemos planes que van, por ejemplo, hacia los emprendedores en distintas direcciones, y estás pagando 4 o 5 equipos cuando deberías pagar uno, por ejemplo, y que el saldo no sea menor, la cuantía muy menor, digamos, porque pagas trabajadores, pagas inmuebles, y lo último que queda es para las personas necesitadas, los sectores más vulnerables. Y aquí la idea es poder administrar bien, gestionar muy bien, ser eficiente en el gasto, que ese gasto se haga con mucha responsabilidad, pero que vaya también muy bien enfocado. Ok, ¿cuál es el objetivo de introducir en los últimos días de la campaña el elemento de la calle incendiada de la que hablaba Carter? Mire, yo no me voy a hacer cargo de las declaraciones de él,
pero creo que a los chilenos, lo decía hace unos par de días José Antonio, los chilenos tienen muy claro hoy día dónde está la violencia. Y yo veo muy difícil que eso vaya a ocurrir nuevamente. Hoy día tenemos a un Chile que vuelve a tener esperanza en un mejor porvenir, en una mejor situación futura, y tal como lo hemos señalado, no solamente anoche, lo señaló José Antonio, hoy día han saltado todos los medios diciendo esta frase que él dice como que no nos exijan los tanto milagros. en los milagros, pero lo hemos dicho siempre, claro, lo dijo con otra palabra que era varita mágica o que esto iba a ser automático, En una septiembre, en todo forma caso, distinta. usted misma decía que quien gobierne y sea opositor, la izquierda va a tratar de derrocarlo. ¿Lo mantiene? Obvio, sí, la izquierda no sabe, ¿Lo la mantiene, izquierda mantiene radical... eso como un temor? ¿Mantiene eso como una certeza? Mira, ayer me tocó estar en un panel y uno de los integrantes del panel era muy distinta su postura, por ejemplo, con el presidente Boric, de algo mucho más propositivo a algo más negativo. Y hay un sector mucho más radical, y lo hemos dicho, en que no les interesa el bien del país, no les interesa el bien del pueblo, utilizan al pueblo o se camuflan diciendo estamos trabajando por el pueblo, cuando en realidad lo único que les interesa son sus propios objetivos, sus Perdón, pero propias es que más allá de eso, lo que planteaba el senador electo Rodolfo Carter es que no se iban a dar a conocer en detalle los recortes de 6.000 millones de dólares que se prometieron en campaña, No, se van a dar porque a si no se iba a incendiar la calle. Ese es el concepto que él ocupó. No, yo creo que fue algo más metafórico quizás, porque claro, hay funcionarios públicos que hoy día están apernados o que los están dejando en buena posición, digamos, instalada, y probablemente toda esa grasa política va a tener que ser recortada del Estado. Hoy día no podemos tener a gente en el Estado porque sean amigos, porque sean conocidos de alguien o porque se le esté pagando un favor político. Todos esos apitutados tienen que salir del Estado y es el primer recorte que se va a hacer. Pero también hemos señalado que esos buenos funcionarios públicos, más allá de su militancia, van a permanecer en sus trabajos. Y aquí nosotros no venimos a hacer un gobierno solo con militantes del Partido Republicano, y aunque sí quisiéramos no podríamos, porque el número de funcionarios públicos es mucho más que nuestros militantes, digamos. Entonces, la verdad es que sería ridículo pensar en aquello, porque además queremos gobernar para todos, y esto también implica que aquellas personas que son buenas en su trabajo, que tienen una carrera funcionaria, no tengan miedo de que vamos a llegar con la motosierra, como nos decían el otro día. No, nosotros no hemos hablado nunca de motosierra. Chile es Chile, digamos, y la realidad que se vivía en Argentina era una realidad muy distinta a la nuestra en materia económica, pero sin embargo hay algunas cosas en las que tenemos similitudes, y son que año tras año se fue instalando más gente de la que se necesita, incluso más gente de la que entra en un espacio, en un edificio, en una repartición pública, y uno no se explica cómo la eficiencia del Estado, la atención, los resultados siguen siendo cada vez más paupérrimos cuando tienen más funcionarios para servir a las personas más vulnerables que recurren al Estado. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muchísimas gracias por venir a ADN hoy en este día después de la segunda vuelta. No, de nada, gracias a usted. Buen día. Gracias.